Okay, good afternoon again for the ones who are connected. Today we're going to do a presentation on past simple of verb to be. Um, I would like to say that verb to be is conjugated in past in two different forms, was and were, that it is determined by the grammatical person, which is conjugated, depende de la persona que se está conjugando was y were, and it can be used as a main verb, puede utilizarse como verbo principal de la oración, como por ejemplo en el pasado simple, que es lo que vamos a trabajar hoy, or as an auxiliary verb, for example, in the past continuous. Cuando está en el pasado continuo, o sea, cuando el verbo to be se encuentra en el pasado continuo, que es otro tiempo gramatical, entonces él ya actúa como auxiliar. El pasado continuo es ese que dice, yo estaba comprando, ¿cierto? No es yo compré, no, yo estaba comprando o yo estaba bebiendo o yo estaba durmiendo cuando algo pasó, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo una pequeña revisión de lo que son las personas, ¿ok? Los pronombres personales y su respectiva forma del verbo to be. I was, you were, tú eras o tú estabas, ¿ok? La primera persona nos referiremos a I was, siempre. O sea, ustedes no van a encontrar you were, I were, sorry, jamás. O you was, no es posible, ¿cierto? You were, tú eras o tú estabas. La tercera persona, al igual que la primera persona, comparte el was, he was, él era o estaba, she was, ella era o estaba, it was. Eso o esa idea, cosa, alimento, animal, etcétera, era o estaba. Y finalmente encontramos los plurals, las personas plurales, ¿cierto? Que sería la primera persona, we, nosotros. Miren que es primera persona porque yo me encuentro aquí también, we. Cuando yo digo a Marta, a mí, we were, que nosotros estábamos o éramos, you were, ustedes eran o estaban, y finalmente they were, ellos eran o ellos estaban, ellas eran o ellas estaban. Y recuerden también que tenemos la forma, el plural de las cosas. Si por ejemplo yo digo, los perritos estaban enfermos. The dogs were sick. They were in the vet. Ellos estaban en el veterinario. ¿Listo? Bueno, acá hay dos warnings. Estos azulitos que tienen estas lucecitas son algunas advertencias importantes a la hora de, digamos, de abordar esta temática. Entonces la primera dice, as shown in the table, all singular person use was. Todas las singulares. I, singular. She, he, it, singular. ¿Ok? Except you, which uses were. Excepto tú, ¿cierto? La forma singular, que usa también were, los comparte con las formas plurales. For both singular and plural. ¿Ok? Como se muestra en la tabla, todas las personas son was, excepto you, que se utiliza el were. For example, she was in the back, sorry, and you were in the front of the photo. This is an example. She was and you were, okay? Another wording says, in Spanish, the verb to be can refer to ser o estar, depending on the context of the sentence. En español, el verbo to be es ser o estar, dependiendo del contexto de la oración. Algunos ejemplos aquí que tenemos. I was a student, ¿ok? Yo era un estudiante. I was in the classroom. Yo estaba en el salón de clase. Miren que se escribe igualito. Pero el verbo, digámoslo, la forma pues cambia, ¿no? Es el sentido que tenemos en cada oración. Ok, uses of verb to be in the past tense. Los usos, vamos a revisarlos rápidamente. Entonces yo voy a leer inglés, ustedes van a hacer shadowing y también van a hacer lectura rápida del español. The verb to be is generally used as a main verb, joining a subject with its complement. Or it can also be used as an auxiliary verb to build up continuous tenses. These are the most common uses of verb to be. So let's revise. To describe, okay, para describir. Si yo quiero describir, uso el verbo to be. He was young and handsome.
Él era joven y guapo. But not anymore, right? Not now. The puppies were so cute. Los cachorros eran tan lindos. But they are not now, maybe. Para ubicar, para dar una ubicación o una locación. Locate, to locate. Sandra was in Colombia. We were abroad. Nosotros estábamos en el extranjero, but she was in Colombia, right? Indicated feelings and states. John was happy with the news, that Anna was worried. John estaba feliz con las noticias, pero Ana estaba preocupada. Look at John, and I sure she's Anna, right? My parents were very busy at work. Mis papás estaban muy ocupados en el trabajo. Ellos estaban very easy, right? It plus was. To talk about time, distance, climate, or cost. In this case, the verb to be is always used in the singular was, right? Si vamos a hablar de distancia, tiempo, clima o costo, recuerden que el it puede reemplazar cualquier cosa. Puede reemplazar el costo, el clima, puede reemplazar la distancia, el tiempo. No solo es para animales y cosas. Tiene una gama muy amplia y tenemos que ser capaces de convertirla, de identificarla, ¿cierto? I didn't know it was so late. No sabía que era tan tarde. ¿Qué creen que podríamos nosotros reemplazar en este caso it? ¿Qué era tan tarde? Yo quiero escucharlos, a ustedes tres que están aquí. ¿Cómo, por qué podríamos reemplazarlos? Tal vez la hora de llegada a algún sitio. Okay, maybe the arrival time, yes. We can replace this for a movie. I didn't know the movie was so late, or the time to arrive was so late, okay? Or the time, or the date, maybe. It was cold this morning. It was cold this morning. Hacía frío esta mañana. It was pretty cold. But now, maybe it is not, right? Remember, this is a past. There was and there were. Aquí hay unos verbitos, chicos, unas formas, ¿cierto? Que son muy parecidas al español, que es el there is o there are, y en el caso del pasado, pues sería there was o there were. Ok, hubo. Eso lo podemos reemplazar como hubo. These forms are used to talk about something that existed, ok? Estas formas son utilizadas para hablar de cosas que existieron. Ok, there was a hurricane on the island. Hubo un huracán en la isla. Y está there were, que también se traduce como hubo, para nosotros, no, pues no sé, uno se acostumbra a hubieron como forma plural, pero no está correcto, ¿cierto? Hubo. There were many volunteers to rebuild it, okay? There was a hurricane on the island and there were many volunteers to rebuild it, okay? So they are the volunteers. Okay. As an auxiliar verb in the past progressive, okay? Desde aquí vamos, desde aquí hacia arriba, desde estas formas de there was y there were, que es como el hubo, el hay, ¿cierto? Pero en pasado. Bueno, ¿cuándo es there was? Cuando estamos hablando de solamente una cosa, un evento, ¿cierto? Cuando es, bueno, y cuando es contable, ¿cierto? Utilizamos el there was. También, entonces, cuando hablamos de varias cosas, cuando son varios eventos, varias personas, por ejemplo, si decimos, bueno, que hablamos de voluntarios, que son personas, utilizamos el there were, ¿ok? Esto es singular, this is singular for only one thing, and this is plural for more than 1, 2, 3, 400, ¿ok? So, let me move to this. As an auxiliary. De aquí hacia abajo, entonces vamos a revisarlo como auxiliar. Recuerden, tiene dos tareas, el verbo tiene dos trabajos, tiene un trabajo part-time, tiene un trabajo como verbo principal de la oración y también como auxiliar de la oración. I was playing football. Yo estaba jugando fútbol. Ya cuando él se une a esta forma
continua ing, él ya deja de ser verbo y se convierte en auxiliar, ¿cierto? Yo estaba jugando fútbol. Clara and Diane were playing volleyball. Ellas, ¿cierto? They were playing volleyball. Por eso utilizamos la forma were, ¿ok? Let me see. This is number 7, I think. Oh, yes. To talk about people's behavior. Cuando hablamos del comportamiento de las personas. I was being careful and attentive. I was being. Look at this. Aquí tenemos I was being careful and attentive. Thank you. Yo estaba siendo cuidadoso y atento. Ok. I was being careful and attentive. Aquí tenemos el verbo to be en pasado como auxiliar. Y aquí tenemos el verbo to be con su forma continua, ing, como verbo de la oración. Eso es interesante. De hecho, casi nunca lo veo. No es muy común. I was being careful and attentive. Yo estaba siendo, no sé, escuchado cuando algo ocurrió. Yo estaba siendo interrogado cuando llegó, no sé, un visitante, por ejemplo. I was being interrogated when a visitor arrived. You were being very rude to your teacher. You were being. Aquí también está el verbo to be en pasado, ¿cierto? Por el you. Él nos dice que es were. Y también está el verbo to be, pero en presente continuo. En continuo, perdón, no presente continuo, sino en su forma continua. Ustedes estaban siendo muy groseros con su maestro, con su profesor. You were being very rude to him or to her. Okay. Differences was versus were. What are the differences? Although both was and were are the past tenses formed to verb to be, they are used with different grammatical persons in the indicative mood and in the subjunctive mood as the rule for, okay, of their use change. But the first question is, what are the indicative mood and the subjunctive mood? I don't know. I don't really know. No. Bueno, aquí hay algo, chicos, si es que dicen, bueno, el verbo to be se usa de diferentes maneras dependiendo el modo. Acá hablan de un modo indicativo y subyuntivo. La verdad, o sea, voy a decirles muy sincera. Muchachos, no voy a hacer énfasis en esto porque cuando nosotros estamos hablando, imagínense que ustedes están en un ¿qué? No, les voy a contar una historia de verdad. Una compañera de la maestría, ella hacía intercambios como de verano y ella cuenta que en algún momento una muchacha como polaca, bueno, sí, era de europea, y se acercó a ella y ella estaba aprendiendo español y se acercó a ella y le dijo, oye, Lisette, ¿cuál es el pretérito del verbo tal? Le preguntó como por un pretérito. Y pues mi compañera que es Lisette le dijo, la verdad yo no sé. Y yo les voy a decir exactamente lo mismo. Es como que ustedes no van a pensar que van a estar ustedes en una conversación y ustedes vengan, ¿cuál era el subyuntivo? Miremos acá, a ver, el subyuntivo o el indicativo de. Para mi concepto, esto no debería, pues, presentarse a los aprendices. Hay cosas que sí, por ejemplo, yo les digo los sinónimos y los adjetivos o las cualidades. Yo siempre intento como que ustedes conecten más con palabras que sean mucho más significativas y que sean muy fáciles de recordar, y más que recordar es como poner en la práctica. Entonces vamos a mirar que esto es el subyuntivo y el indicativo, pero no nos vamos a enfocar tanto en esto. Dice que el modo indicativo, el modo gramatical usado para expresar declaraciones objetivas, cosas que suceden en realidad, hechos conocidos. ¿Qué raro tiene esto? No tiene nada, ¿cierto? Y el subyuntivo, modo gramatical utilizado para expresar un deseo o una sugerencia a situaciones hipotéticas o comprobables, cosas que no son reales. Bueno, entonces vamos a ver cómo indicamos la realidad sobre lo que no es real. ¿Listo? Entonces miremos acá a ver qué nos dice. Miremos los ejemplos. Dice, por ejemplo, she was sick last week. Esto es real, ¿cierto? Eso no es que se haya inventado ni real.
She was sick last week. Ok, miremos a ver el modo indicativo. Ella estaba enferma la semana pasada. I was at home yesterday. Yo estaba en casa ayer. ¿Y este qué? Acá hay otros ejemplos. Yo les podría decir como acá hay otros ejemplos. You were at the supermarket. Nosotros estábamos en el supermercado. They were nice to me. They were nice to me. Ellos fueron amables conmigo. Ok. Ellos fueron. Ok. Es que es el fueron. Que también de pronto no es que sea, no es el estaba o era, sino fueron, ¿cierto? Ok. Yo creo que podríamos avanzar un poco. Warning 3. La tercera advertencia que nos dan, ¿cierto? Don't confuse were, which is a past tense form of the verb to be, with we were, which is the contraction, we and plus. Are of the person pronoun we and the verb to be in the present tense. Okay, acá la advertencia es que no vayamos a confundir el were, ¿cierto? Con el we're. Ok, la forma contraída del we are, que sería la forma del presente simple del verbo to be. Ok, ahora vamos a revisar lo que son las... A question. Ajá. So the form of we were contraction, la contracción del we were, ¿cómo sería, teacher? La pronunciación. La contracción, o sea, con el apóstrofe. En pasado. Del we were, en pasado, yes. ¿O no Buena tiene pregunta, contracción? porque creo que esa no existe. Déjenme ver. Busquémosla ya. Vamos a ver qué dice el word contraction. No, esa no existe. Vamos a ver, por ejemplo, I was contraction. I was tampoco tiene contracción. No. No, porque ustedes pueden encontrar, por ejemplo, voy a escribirla en el chat de la llamada del video. Ustedes pueden encontrar esta contracción, por ejemplo, y quiere decir she is, o podría ser she has. ¿Cómo yo identifico que es she has? Porque el siguiente verbo tiene que estar en perfecto. Por ejemplo, así, she is nice to me. Ella ha sido como muy amable conmigo, ¿cierto? She has been nice to me. Ok, en este caso tú sabes que es el has porque el siguiente verbo está en perfecto. Pero no porque encontremos esto, vamos a creer que, bueno, que encontremos esto, van a creer que es esto. Van a creer que es esto. ¿Listo? Los pasados no tienen mayor... No, es que no tienen contracción, no que yo sepa, ¿no? Igualmente eso que tú me dices, pues, de verdad nunca me lo había preguntado, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Es bueno hacer ese tipo de preguntas porque pues uno soluciona sus dudas y quizá posibles dudas para mis aprendices en adelante. Thank you so much, José. Okay, now we're going to watch a video about the sentence structures. Sentence structures. Sentence structures for the verb to be in past tense. In the simple past tense, sentences that use the verb to be as the main verb are useful to express what and how we were, where we were, and how we felt and behaved in a time before the present. Let's see the sentences or grammatical structures used to express this information. The first structure is the affirmative sentence. Here, you are going to put the subject first. It can be a personal pronoun or a proper name. After that, you are going to add the verb to be depending on the subject.
For example, if you're going to talk about singular persons like I, he, she, it, you're going to use was. But if you're going to talk about a plural person like we, you, they, you are going to use were. Be careful with the singular second person you. It doesn't matter that it's singular, you are going to use were. And after the verb to be, you are going to put the complement or the rest of the information in the sentence. For example, you can use an adjective that talks about how you felt in the past. For example, I was happy. Yo era feliz. Or you can use a noun that signifies a place to talk about the previous location that someone had. You were at school. Tú estabas en la escuela. Or you can use a noun to talk about the previous occupation or profession that someone had. For example, she was a waitress. Ella era una mesera. Or you can use an adjective to talk about the appearance that someone had in the past, or a physical attribute. For example, you were skinny. Ustedes eran delgados. Second structure is the negative sentence. Here, you are going to use the negative particle not, and you are going to put it right next to the verb to be. It's the same structure as the affirmative sentence. The only thing is that you are going to put the negative particle not right next to the verb to be. You can also use a contraction. If you don't use the contraction, you are going to pronounce it, for example, was not. And with the contraction, wasn't. With were, you're going to pronounce it were not. And if you use the contraction, it will be weren't. For example, I wasn't sad. Yo no estaba triste. He wasn't hungry. Él no estaba hambriento. She wasn't an actress. Ella no era una actriz. And with weren't, you can say, we weren't in the park. Nosotros no estábamos en el parque. Or you can say, we were not. Like here, we were not in the park. Nosotros no estábamos en el parque. It means the same thing. Weren't is the same as were not. Then you have the interrogative structures. But here we have two types, questions. We have closed questions or yes or no questions, and we have information questions or open questions. We're going to start with the yes or no questions. Here, you are going to put first the verb to be. It's not like in the affirmative sentence that you have the subject first and then the verb to be. Here, you're going to put it backwards. You're going to put it first, the verb to be, and then the subject. It's very different from Spanish because in Spanish, we have the same structure. The only thing that changes is how you say it, the tone of your voice. For example, an affirmative sentence in Spanish, ella era inteligente. You are affirming that. You are saying that that is true. But then, if you want to ask about that, ella era inteligente, it's the same order for the words. The only thing that changes is your tone. Ella era inteligente, ella era inteligente, but in English, the order of the words actually change. For example, an affirmative sentence, she was intelligent. But the question, was she intelligent? Another example, they were students. That's the affirmation, ellos eran estudiantes.
But if you want to ask about that, you are going to ask, were they students? Ellos eran estudiantes? You have a short answer or two short answers for this. Yes, they were. That in Spanish means sí. Or no, they weren't. That in Spanish means no. This is the short answer, or you can give the long answer. Yes, they were students, or no, they weren't students. Or if you don't use the contractions, no, they were not students. For the information questions, it's exactly the same structures as yes or no questions, but you're going to put at the beginning of the sentence or at the beginning of the question a WH word. The difference between a yes or no question and an information question is that a yes or no question, like its name says, is asking for you to confirm or deny something. You only have these two options to answer, yes or no. But an information question is asking for information, for a fact, or some data. In this case, you are going to put the exact same structure as a yes or no question, but you're going to add the WH word that you need for you to ask that piece of information. It can be where if you are asking about a place. It can be why if you're asking about a reason. It could be when if you're asking about a time. So you can say, where was she yesterday? ¿Dónde estaba ella ayer? O where was he yesterday? ¿Dónde estaba él ayer? Why were they angry? Why were they angry? Porque ellos estaban enojados. When were you a student? When were you a student? ¿Cuándo eras tú un estudiante? And that is all for today, class. Thank you very much. This was the class about Okay. sentence Verb to be. structures for the verb to be in past tense. Very good. In here, in this video, we have so many, I would say, important keys for the topic. The structure for verb to be in past is the same structures as for verb for present simple, past simple, future, and etc. Okay, I'm very sure that in my previous lesson I emphasized in the fact that all structural grammatical structures follows the same patterns, right? Todas las estructuras gramaticales siguen este mismo patrón, este que vimos en este video. Si estamos hablando de presente simple, lo sigue, sujeto más verbo, ¿cierto? Conjugado más un complemento. Si estamos hablando de pasado simple, que fue el pasado que vimos en la sesión anterior, veíamos como el did era el auxiliar del pasado para los otros verbos, no para el verbo to be, sino para los otros verbos, que nos ayudaba a hacer estas mismas formas de pregunta, ¿cierto? Auxiliar, más sujeto, más verbo, más un complemento y el signo de pregunta. Aquí se agregó algo nuevo y son los WH question words, son esas information words or information questions, que son palabras como what, where, when, how, who, why, right? Estos WH question words son palabras que me permiten a mí solicitar información extra, adicional, ¿cierto? ¿Por qué se oscureció tan pronto? Estoy solicitando una razón, ¿cierto? I'm asking for a reason in that case, right? So, sentence structures, oraciones de las estructuras. Por aquí hay una información que se las voy a compartir al grupo. Hay una información que me parece
Que las personas que de pronto no pudieron asistir a la sesión, pues puedan tener, ¿cierto? A la manito. En el momento que lo necesite. Espérenme un minutito, yo la voy enviando de una vez. Creo que sí, estos son ustedes. Para que quede, pues para que quede, ¿cierto? Y listo. Acá están las estructuras para las formas de pasado. ¿Listo? Eso es lo que estamos revisando hoy. Okay. So let's continue. Oh, in here we have again like the explanation, right? The affirmative way. So we have the subject plus the verb to be in past plus a complement. I was happy. You were at school. He was thirsty. She was a waitress. It was small. Okay. We were in the theater. You were skinny. They were noisy. And here we have the explanation. Let me see if we got the negative. Oh, perfect. Esta parte pues, nos sirve para de pronto hacer un énfasis también en la pregunta que hizo el compañero Luis, y es, profe, ¿puedo yo unir lo que es el verbo to be en pasado con el sujeto? No, no se puede. No se puede hacer esa contracción. Lo que sí se puede contraer, entonces, son las formas negativas más el verbo, ¿cierto? Que sí me lo permite. I wasn't, ¿cierto? I wasn't. You were not. You weren't. He was not. He wasn't. Esta forma, wasn't. She wasn't. It wasn't big. She wasn't an actress. Ella no era una actriz, ¿cierto? Y el weren't, que es la contracción del were not. We weren't in the park. You weren't shabby. O sea, no eran regordetes o gordos. And they weren't quiet. Ellos no eran como muy calmados, muy callados. And the questions. So in the affirmative, questions, affirmations, interrogation, tense, answered, okay? I can say, she was intelligent. Ella era inteligente. Si lo quiero transformar a pregunta, solamente cambia el orden, ¿cierto? Was she intelligent? Era ella inteligente. Y el acento, ¿cierto? La acentuación en la forma de la pregunta. Un short answer, yes, she was. O no, she wasn't, okay? Una forma plural. They weren't students. Were they the students? Yes, they were, or no, they weren't, okay? And with the WH question, y las preguntas con los WH, pues acá tenemos de primero el WH, que en este caso sería where, ¿dónde? Where was he yesterday? ¿Dónde estaba él ayer? Where was he yesterday? Why were they angry? They angry, sorry. ¿Por qué estaban enojados? Maybe they were having a rush or something. When were you student? ¿Cuándo eras tú estudiante? ¿Cuándo estudiabas? ¿Verdad? Ok. Bueno, vamos a hacer una actividad práctica para que ustedes no se van a dormir. This practical activity is about this topic. Ok. True or false? Confírmenme que están viendo, chicos. True or false? Yes, teacher. Okay. So, I will say, the pool in the hotel was full, according to this reading. Vamos a ver la lectura. My last trip, ¿alguien me quiere ayudar? Para yo no leer tanto, no hablar tanto, perdón. I can do it. Yes, thank you, go ahead. And we're going to say if it is true or false that the pool in the hotel was small. Okay. My last trip was awesome. I was with my family and my girlfriend. We were in a beautiful hotel with a pool and a restaurant. The pool was big and warm. The restaurant was really luxurious and the food was delicious. We were in Roma, a city in Italy. It is a beautiful city and we were really lucky because it was almost empty because of the season. The most interesting places were the museums and the plazas.
Our return was really sad because it was our first international trip. It was the best experience of the year. And what about the pool? Big or small? Big. 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 So this statement is false, right? False. Right. Exactly. Very good. Excellent. Okay. According to the text, the hotel was really luxurious. Who was Restaurant. the Res- Restaurant. Restaurant. restaurant? Okay, you said Restaurant. restaurant. Very good. Perfect. Number 3 says the hotel was in Roma, Bogota, or Paris? Roma. Rome, right? Rome. Rome, excellent. So dije Roma? Not sure. Okay. The museums were very interesting. True or false? True. Very True. true. Very true. Okay, the following. They were happy on their return. True or false? False. They were sad. They were sad, so false. Okay. Good. Okay, we got 100%. It was you know me. Very, very nice. Okay. Dejar de compartir. Okay. So this is the first component of this, or the first parts of this component. So let me move to the following topic. The differences, sentence structure, time expressions for past tense, and it will be the last part of the lesson, right? Listen to this. The time expressions, no lo estoy mostrando, ¿cierto que no? Bueno, ya voy con No. ustedes. Okay, good. The time expressions for past tense, for present tense, and for future tense are very important, okay? Estas expresiones de tiempo, sean en pasado, en presente o en futuro, son muy importantes. Entonces, cada uno, yo voy a revisar, yo, Alexandra, voy a revisar qué tantas expresiones tengo, qué tantas expresiones conozco, y asimismo pues va a ser un propósito de ir ampliándolas, ¿cierto? De estarme relacionando más con esas expresiones, porque nos van a ayudar a, primero, a indicar el tiempo en el que yo estoy hablando, a comprender mejor ese tiempo gramatical o esas formas, bueno, a contextualizar eso que estoy escuchando, ¿cierto? Y a producirlas también, a escribirlas. Entonces, debo sí o sí ir aumentando mi vocabulario. Eso es la responsabilidad de cada uno. Cada uno, yo también tengo esa responsabilidad. We use simple past tense to talk about things that happened before the present tense and to better reference the time in which they happened. We can add certain words or temporary expressions called adverbs of time to complement the sentence. The ones most often used in the past are. Bueno, vamos a revisar algunas de estas palabras o expresiones. También se denominan adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo o expresiones de tiempo, ¿cierto? Adverbs of time or expressions of time, ¿ok? Las de las más comunes están la palabra last, ago, and yesterday. Dentro de las, ¿qué quiere decir? Pasado o pasada, puedo yo hacer muchas combinaciones. Entonces está, por ejemplo, last night, que sería la noche de ayer, o la noche pasada, ¿cierto? Que sería anoche, ¿cierto? Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Last Wednesday, el último miércoles o el miércoles pasado, ¿cierto? Last Christmas, la Navidad pasada. Last month, el mes pasado. ¿Ok? Ago. Eso quiere decir hace, ¿cierto? Hace 5 minutos. 5 minutes ago. An hour to go. Esta palabra ago siempre iría de último. Mire que last va de primerita y la palabra ago va de último, ¿cierto? An hour to go. Hace una hora, ¿cierto? Hace una hora. My sister arrived an hour to go. Mi hermana llegó hace una hora. Las expresiones de tiempo
se pueden proponer o al inicio de la oración o al final. Son más comunes al final, más comunes, hablemos como un 60% más comunes. Un 40% se usa más al inicio de la oración. Pero lo único que no puedo poner es estas expresiones de tiempo en la mitad de una oración. ¿Listo? No puedo decir yo, por ejemplo, I 5 minutes ago arrived. Yo no puedo decir I 5 minutes ago arrived. Porque no tendría como una lógica. Yo hace 5 minutos llegué. Quizá en español lo hagamos. Quizá en español lo hagamos porque no suena como tan descabellado, tan raro. Pero recuerden algo que yo sé que ustedes han escuchado y es que nosotros incluso hablamos mal español. ¿Sí lo han escuchado? Porque hacemos ese tipo de cosas. No quiere decir que la persona que está conmigo pues no me va a entender. Obvio sí me va a entender, pero hay unas formas, digamos que hay unas posiciones dentro de las oraciones donde pues están organizadas las expresiones de tiempo y sería o al inicio o al final. Más ideal al final, pero pueden encontrarlo al inicio perfectamente también. Bueno, a week ago, hace una semana, a month ago, a year ago, and a long time ago. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Pero este hace mucho tiempo no es el mismo de hace mucho tiempo, el inicio de los cuentos de hadas, ¿no? Es diferente. Y tenemos la forma yesterday. Yesterday quiere decir ayer. Ayer, ¿cierto? Ayer. Yesterday morning. Ayer en la mañana. O sea, yo voy especificando mejor en qué momento de ayer, ¿cierto? Yesterday morning. Yesterday at noon. Ayer a mediodía. La expresión at noon quiere decir como a las 12 en punto, a mediodía. Yesterday afternoon, que es otra parte del día, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday. ¿Cuál es el día antes de ayer? Nosotros usamos la palabra antier, ¿cierto? En inglés se dice the day after yesterday. Ok, the day after yesterday. Y tenemos unas formas y unos ejemplos de usando la palabra last, ¿ok? We use last plus time reference to refer to a particular moment we were pointing to, which is whichever is most recent or close to the present, okay? In Spanish, we say el verano pasado, la semana pasada, el año pasado, but in English, we do not use the defined article de, okay? We say last summer, last week, last year. We don't say the last summer, the last week, the last year, okay? Lo que acá nos propone es que no se utiliza el artículo o la palabra de antes de cada una de estas palabras, aunque en español sí lo decimos el verano pasado, la semana pasada, el año pasado, en inglés no, ¿ok? Last summer, last Christmas, last April, last night, last year, last month, last week, and last Sunday, ¿ok? Revisemos, vamos a ver qué nos dice por acá. Ok, hay un ejemplo. I was very tired last night. I was very tired last night. Yo estaba muy cansado ayer. Miren la expresión al final de la oración, ¿cierto? Es más frecuente encontrarlas al final. They were in Europe last summer. Ellos estaban en Europa el verano pasado. ¿Listo? Ago. Vamos a mirar. Dice, we used time reference plus ago to show how far back in the past or how long ago something happened. Usamos la referencia temporal ago para mostrar qué tan atrás o hace cuánto sucedió. A minute ago, 2 hours ago, 3 days ago, a week ago, 5 months ago, 10 years, many years, a long time ago, okay? My birthday was a week ago. Mi cumpleaños fue, miren, mi cumpleaños. Mi cumpleaños es una fecha, ¿cierto? Es un día. Entonces, por eso se utiliza el was, porque yo podría reemplazar my birthday por it, ¿verdad? Por el pronombre personal it. We worked in the United States 5 years ago. Nosotros estábamos, la forma were con el we, en los Estados Unidos hace 5 años. Miren en la forma, la partícula del tiempo al final.
Y tenemos yesterday, que dice, yesterday, we use yesterday or yesterday plus morning, at noon, afternoon, evening, to talk about the moments of the day before today. La palabra yesterday más la expresión que ustedes quieran agregar, morning, noon, afternoon, etcétera, es solamente de ayer, ¿cierto? Miremos algunos ejemplos. Okay, morning, evening, afternoon, and noon. Sandra was busy yesterday morning. Sandra was busy yesterday morning. Igual la cláusula de tiempo al final. The kids were at their grandmother's house the day before yesterday. Los niños estaban en la casa de la abuela anteayer. Algo importante, evening. Conozcamos algo sobre evening. It's the part of the day between the end of the afternoon and the night. And there is no exact word for this in Spanish. Instead, night can be interpreted directly as noche. La forma evening dice que es el momento del día, son momentos, ¿no? Del día o partes del día entre la tarde y la noche más oscura. Yo siempre les he dicho que como nosotros no somos un país tropical, que no tenemos estaciones, pues digamos que esa parte de la noche para nosotros no existe, porque nosotros ya tenemos a las 6 de la tarde, ya tenemos un cielo oscuro, 6:30, ya es noche, 7 ya es noche, ¿cierto? Mientras que ellos no, mientras que los países que tienen estaciones, pues entonces algunos meses del año, su día se extiende hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche incluso, con luz solar. Entonces, es esa parte de la noche que no es tan noche. O sea, que todavía está, digámoslo así, como temprano, que en algunos momentos, pues yo te voy a decir good evening, ¿cierto? Además, good evening se utiliza para saludar específicamente. Si yo voy a dar una conferencia a las 7 de la noche, por ejemplo, yo voy a saludar good evening. Y si mi conferencia se acaba a las 9 de la noche, yo no le voy a decir good evening again, sino good night. Porque esa es la forma good night o night, ya indica que estamos muy cerca a irnos a dormir, ¿cierto? A irnos hacia la cama. Y ese good night es como un deseo de que tú descanses, ¿sí? Es como buenas noches, es el deseo de las buenas noches, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer entonces la actividad práctica. Es un multiple option, ustedes van a tener unos minutitos para decidir qué palabra, ago, last or yesterday, complementa mejor cada una de las oraciones, ¿ok? I am good today, but I was sick last, ago, or yesterday. Yesterday, maybe? Yesterday, good. My graduation was 4 years Ago? Wow, very good. Ya está su cerebro trabajando en automático. My brothers were in Texas, sorry. Last year. Our parents were excited because of the party. Yesterday, maybe? Yeah, yesterday. Yes, yesterday. Ellos estaban emocionados ayer por la fiesta, ¿no? Christmas was Last weekend. Okay. last weekend, el fin de semana pasado. But I am still happy. Aún no soy feliz. Very good. Excellent activity. You did it 100%. Okay, so this is the last part for the lesson. Let me check. Yes, the expressions for time. So let me ask you, no ask you. Let me show you about our common evidence, the common evidence for this component. La evidencia para este componente. Déjenme, yo vuelvo y abro mi plataforma. Ella se cierra cada ratico, no sé por inactividad.
¿Cómo les ha ido a ustedes con las evidencias, chicos? ¿Sí están trabajando juiciosos? Bueno, la primera evidencia entonces fue la línea del tiempo de situaciones pasadas. En esa evidencia pues ustedes escogieron una plataforma, ¿cierto? Una aplicación, una forma de proyectar esas evidencias, esas experiencias o situaciones pasadas donde ustedes recontaban sobre su historia personal, ¿cierto? Puede ser a través de PowerPoint, de Canva, hablamos de esto. Bueno, todas las evidencias están abiertas hasta el 18 de mayo. La siguiente evidencia corresponde a un personaje histórico, es un writing. Entonces vamos a darle clic aquí. Yo voy a acceder al instrumento para que ustedes queden claritos de qué es eso que vamos a hacer o lo que se espera, ¿cierto? El resultado de aprendizaje es intercambiar información en pasado, teniendo en cuenta vocabulario de personajes y eventos históricos. Entonces, la actividad de aprendizaje es evocar hechos acordes con personajes o eventos históricos teniendo en cuenta la estructura del pasado simple. Recuerden que el pasado simple no es solamente el verbo to be, sino los otros verbos que manejamos en la primera sesión, ¿cierto? Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Dice, presenta la estructura gramatical del pasado simple a partir de diálogos de eventos, leyendas, monumentos y personajes históricos. Construye oraciones compuestas sobre personajes y eventos históricos teniendo en cuenta las estructuras del pasado simple. Esto hace parte del uso, ¿cierto? Del tiempo gramatical. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes esta lista de chequeo, que corresponde a la segunda evidencia. Vamos a aperturar en un momento, no nos vamos a demorar mucho, pero sí quiero aperturar lo que es la guía de aprendizaje de ustedes, donde está escrito la parte de la evidencia 2, ¿vale? Sí, ya se las publico. Para que quede clarito qué es lo que vamos a hacer, dónde lo van a tener que proponer. Aquí está. Listo, aquí está. Entonces, en la guía de aprendizaje que ustedes también ya tienen, está la evidencia 2. Acá en el 2 quiere decir que es la que sigue, ¿cierto? Personaje histórico y es un writing. Dice, al hablar en el tiempo pasado, no solo podemos hablar en nuestra propia historia, sino también de la historia del mundo, y ahí se abre un abanico de posibilidades donde podemos transmitir infinidad de historias e información. Sabiendo esto, para llevar a cabo la presente evidencia, revise el componente formativo Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos, este ya lo vimos, ¿cierto? Escoja un personaje ilustre o famoso de la historia y realice las siguientes acciones. En la clase anterior, para los que estuvieron en la clase, recuerden que en la última parte hablaba de personajes históricos que estaban. ¿Quiénes me acuerdan? ¿Qué personajes estaban? Al menos uno. Albert Einstein. Albert Einstein, ajá, Albert Einstein estaba. Habían algunas leyendas, ¿cierto? Algunos lugares, monumentos, momentos históricos importantes, etcétera, ¿cierto? Entonces dice, metodología del foro temático, criterios a la hora de escoger personas, hacer su participación en el foro. ¿Por qué es importante este personaje en la historia? Deben ustedes responder, ¿cierto? ¿Cuáles son los 15 eventos que más se destacan en su vida? Bueno, que no sean 15, que sean 10, pues. Desde su nacimiento, experiencia de vida, logros, hazañas, y en caso tal de que no sea un personaje contemporáneo y no siga vivo, se puede exponer también información sobre su muerte, ¿ok? ¿En qué orden o secuencia ocurrieron estos acontecimientos? Entonces, en este foro lo vamos a describir como en un orden cronológico para no saltarnos pues, de un momento de su vida a otro, ¿cierto? Elementos para tener en cuenta en el desarrollo de la evidencia, trabajar de manera individual, participar en el foro, donde no solo realice su propio aporte, sino también haga un seguimiento y de respuesta a los comentarios de al menos uno de sus compañeros,
demostrando comprensión escrita, también lectora, frente a la información expuesta por él o por ella. El tiempo de participación se habilitará, bueno, esto ya está habilitado hasta el 18, ¿cierto? Conservar un adecuado manejo del lenguaje, uso de los términos y organización de las ideas. Acá les recomiendo entonces el uso de las formas pasadas, ¿cierto? Tener en cuenta las normas de etiqueta. Bueno, eso no nos pongamos con tanta cosa. Producto a entregar. Participación en el foro sobre el personaje ilustre o famoso de la historia. Para el desarrollo de la evidencia remite al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro, personaje histórico, writing, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito ni PowerPoint, ni PDF, ni Canva, ni nada. Yo puedo realizar directamente el aporte en el foro. Lo que sí yo les recomiendo es que si ustedes son bien como curiosos, es que podemos hacer en el foro, lo que podemos hacer en el foro es, acá está, es que podemos agregar imágenes, chicos, aquí por ejemplo, si usted, acá ya hay varias participaciones, mira, acá está Celia Cruz, The King of Pop, Michael Jackson, Jorge Eliezer Gaitán, Gabriel García Márquez, bueno, me voy a poner a trabajar, a revisar entonces en esta participación. Lo que yo puedo hacer acá, chicos, es agregar un nuevo tema. Bueno, acá tengo el asunto y acá puedo agregar imágenes, si ustedes quieren agregar un videíto, lo pueden poner bien bonito. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso sería todo por hoy, chicos. Mari, Valeria, and Luis Miguel. Thank you so much for your participation, for being connected to the lesson. Any question, any doubt, please don't doubt to us here now or to our WhatsApp group, right? Right. Okay, Luis Miguel. Thank you, Valeria. Thank you, Jasmari. Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you later. Thank you, teacher. Late. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.